El agua es vida, pero en estos lugares es una sentencia de muerte. ¿Sabías que existe un río que parece un simple arroyo, pero tiene una tasa de mortalidad del 100%? Nadie que ha caído en sus aguas ha salido con vida, desde corrientes que actúan como trituradoras de carne, hasta ríos tan ácidos que disuelven la piel en minutos. Hoy en Top Virales exploramos los 10 ríos más peligrosos del mundo. Prepárate porque el número 1 cambiará para siempre tu forma de ver la naturaleza. Puesto 10. El río Yenisei, Rusia. Para entender el peligro real, debemos viajar a las gélidas y remotas tierras de Siberia. El río Yenisei no solo es uno de los sistemas fluviales más grandes del planeta, sino que esconde una amenaza invisible que no puedes combatir con fuerza física, la radiación. Durante décadas, este gigante fue utilizado como vertedero para plantas secretas de procesamiento de plutonio de la era soviética. Como resultado, sus sedimentos están cargados de partículas radiactivas que han envenenado el ecosistema por generaciones. No verás rápidos violentos ni depredadores acechando en la orilla, pero navegar por sus aguas es exponerte a un peligro silencioso que se acumula en el organismo. La contaminación es tan severa que incluso el consumo de peces de la zona representa un riesgo letal a largo plazo. En el Yenisei, el enemigo no es el agua en sí, sino lo que el ser humano dejó en su fondo, una herencia nuclear que convierte este paisaje en una zona de exclusión natural. Puesto 9. El río Tinto, España. Dejamos atrás la radiación de Siberia para adentrarnos en un paisaje que parece sacado directamente del planeta Marte. En la provincia de Huelva, España, el río Tinto fluye con un color rojo sangre que advierte sobre su naturaleza hostil. Este no es un río convencional, es un entorno de una acidez extrema con un pH cercano a 2.3. Para que se den una idea, su acidez es comparable a la del jugo de limón concentrado o incluso al ácido de una batería. Esta condición es el resultado de siglos de minería y la oxidación de minerales pesados que han convertido el agua en un líquido corrosivo. Aquí no hay peces, no hay plantas, solo microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que matarían a cualquier otra forma de vida en minutos. Si decidieras sumergirte, la alta concentración de metales como el hierro y el cobre, sumada a su acidez, provocaría quemaduras químicas inmediatas en tu piel y ojos. Puesto 8. El río Potomac, Estados Unidos. Ubicado cerca de la capital de Estados Unidos, el río Potomac es el ejemplo perfecto de por qué nunca debemos juzgar un libro por su portada. A simple vista, sus aguas en el área de Great Falls parecen un destino ideal para el kayak o un día de campo. Sin embargo, bajo esa fachada se esconde una de las trampas más mortíferas de Norteamérica. El lecho del río está lleno de grietas y cuevas submarinas de roca caliza que crean corrientes de succión invisibles. Incluso en días donde la superficie parece calmada, el agua se mueve con una fuerza hidráulica capaz de atrapar a una persona contra el fondo, manteniéndola sumergida sin posibilidad de escape. Los expertos lo llaman la trituradora, porque una vez que el río te succiona hacia sus túneles de roca, la presión es tan inmensa que los equipos de rescate a menudo no pueden ni siquiera recuperar los cuerpos. Puesto 7. El río Amazonas, Sudamérica. Adentrarse en el Amazonas es entrar en un mundo donde el ser humano ha dejado de estar en la cima de la cadena alimenticia. Este coloso de Sudamérica no solo impresiona por su tamaño, sino por la densidad de amenazas biológicas que habitan sus aguas turbias. Aquí el peligro tiene muchas formas, desde el caimán negro, un depredador alfa que puede alcanzar los 6 metros de longitud, hasta la legendaria anaconda. Pero lo más aterrador es lo que no ves venir. Las pirañas son famosas, pero el verdadero terror para los locales es el pez candirú, un pequeño parásito capaz de introducirse en los orificios del cuerpo humano provocando dolores indescriptibles. Si a esto le sumamos anguilas eléctricas que generan descargas de 600 voltios y rayas con aguijones venenosos, el Amazonas se convierte en un campo minado biológico. En este río, cada metro de agua puede esconder una criatura diseñada para cazar o defenderse de forma letal. Puesto 6. El río Mekong, sudeste asiático. El río Mekong es la columna vertebral del sudeste asiático, recorriendo 6 países antes de llegar al mar. Sin embargo, detrás de su importancia económica, se esconde un temperamento violento y absolutamente impredecible. Lo que hace al Mekong extremadamente peligroso no es solo su fauna, sino sus brutales variaciones de nivel y sus corrientes erráticas. En ciertos tramos, el río se convierte en un laberinto de rápidos tan potentes que la navegación comercial es físicamente imposible. Incluso para los capitanes más experimentados, este río es un desafío constante debido a las rocas ocultas y los remolinos que se forman sin previo aviso. Durante la temporada de monzones, el caudal aumenta de tal forma que el río arrastra árboles enteros y escombros a velocidades destructivas, convirtiendo cualquier embarcación en astillas en cuestión de segundos. En el Mekong, la naturaleza no sigue reglas fijas.
Es una fuerza bruta que exige un respeto absoluto por parte de quienes se atreven a surcarlo. Puesto 5. El río Nilo, África. El río Nilo es la cuna de una de las civilizaciones más brillantes de la historia, pero sus aguas esconden a un asesino que no ha cambiado en millones de años. A diferencia de otros ríos donde el peligro es el terreno o la química, en el Nilo, el riesgo tiene nombre y apellido: el cocodrilo del Nilo. Este reptil es uno de los depredadores más agresivos y territoriales del planeta, responsable de un estimado de 200 a 300 muertes humanas cada año. No son ataques accidentales, estos animales ven al ser humano como una presa más en su menú. Con una fuerza de mordida capaz de triturar huesos de hipopótamo y una velocidad sorprendente tanto dentro como fuera del agua, escapar de sus fauces es prácticamente imposible. En las zonas rurales de África, acercarse a la orilla para lavar ropa o recoger agua es una actividad de alto riesgo, donde el más mínimo descuido significa una muerte violenta y segura. Puesto 4. El río Brahmaputra, India y Tíbet. Nacido en las alturas del Himalaya, el Brahmaputra es un gigante dormido que despierta con una violencia aterradora cada año. Lo que lo sitúa en este puesto no es su fauna, sino su capacidad de destrucción masiva. Cuando la nieve de las montañas se derrite y se junta con las lluvias monzónicas, el río se transforma en un monstruo imparable. Es famoso por sus maremotos fluviales, olas gigantescas que avanzan río arriba destruyendo todo a su paso. Su caudal es tan inmenso y su curso tan inestable que puede cambiar de dirección en cuestión de horas, devorando aldeas enteras y tierras de cultivo que antes estaban a salvo. Miles de personas han perdido la vida debido a sus inundaciones repentinas que no dan tiempo a la evacuación. En el Brahmaputra no te enfrentas a una corriente, te enfrentas al colapso de un ecosistema que reclama su territorio con una fuerza hidráulica imposible de contener. Puesto 3. El río Congo, África. En el corazón del continente africano fluye un gigante envuelto en leyendas y terror, el río Congo. Lo que lo hace entrar en el podio de los más peligrosos es una combinación de profundidad abismal y una fuerza hidráulica incontrolable. Es oficialmente el río más profundo del mundo, alcanzando los 220 metros en algunos puntos, una oscuridad donde la presión del agua es aplastante. Su tramo más temido es conocido como el Caldero del Diablo, una serie de rápidos y cataratas donde el agua se retuerce con tal violencia que ninguna embarcación, por moderna que sea, puede garantizar la supervivencia. Aquí el río no solo fluye, sino que crea remolinos gigantescos capaces de succionar barcos enteros hacia el fondo. Navegar el Congo no es un viaje, es un desafío a la muerte en un entorno donde la profundidad y la furia de la corriente se alían para no dejar rastro de quienes se atreven a desafiarlo. Puesto 2. El río Yangtze, China. El Yangtze es el río más largo de Asia y el eje central de la economía china, pero su historia está escrita con tragedias de una escala inimaginable. Lo que lo coloca en el puesto número 2 no es la presencia de depredadores, sino su capacidad de generar desastres naturales masivos. Es responsable de las inundaciones más mortíferas registradas en la historia de la humanidad. En 1931, este río se desbordó de tal manera que causó la muerte de casi 4 millones de personas entre ahogamientos, hambruna y enfermedades. Incluso hoy, a pesar de las megaestructuras como la presa de las Tres Gargantas, el Yangtze sigue siendo una amenaza constante debido a la contaminación industrial extrema y a las corrientes masivas que arrastran toneladas de escombros. Es un gigante domesticado solo en apariencia. Cuando el nivel del agua sube, su fuerza hidráulica es capaz de arrasar ciudades enteras, recordándonos que el agua puede ser el arma de destrucción más potente del planeta. Hemos visto ríos que matan por su contaminación, por sus depredadores o por sus inundaciones masivas, pero el puesto número 1 es diferente. Es un río que no parece peligroso, que invitas a acercarse, ¿no? Pero que tiene una tasa de supervivencia de 0. Prepárate para conocer la trampa mortal definitiva. Y puesto 1, el río Wharfe de Street, Inglaterra. Hemos llegado al número 1 y lo que vas a ver desafía toda lógica. A diferencia de los gigantes que hemos recorrido, este tramo del río Wharfe, conocido como The Street, parece un simple y pintoresco arroyo que podrías cruzar de un solo salto, pero no te dejes engañar, es la trampa mortal más perfecta de la naturaleza. Se dice que tiene una tasa de mortalidad del 100%. Nadie que ha caído en sus aguas ha salido con vida para contarlo. El peligro radica en su geografía oculta. En este punto el río no se estrecha, sino que se gira 90 grados de lado, ocultando un abismo profundo lleno de corrientes de succión y cuevas de roca caliza talladas por el agua durante siglos. Bajo esa superficie que parece tranquila, el agua fluye con una presión inmensa que succiona cualquier cuerpo hacia abajo,
atrapándolo perpetuamente en túneles submarinos de los que es físicamente imposible escapar. Es un lugar donde la belleza es solo una máscara para una muerte segura, convirtiéndose sin duda en el río más peligroso del mundo. Después de este viaje por las venas más peligrosas de nuestro planeta, queda una lección clara: el agua es el recurso más valioso de la Tierra, pero también el más implacable. Hemos visto ríos que envenenan en silencio, gigantes que devoran ciudades enteras y pequeños arroyos que no perdonan ni un solo error. La naturaleza no es nuestra enemiga, pero tampoco es nuestra amiga. Es una fuerza neutral que exige un respeto absoluto. Si este recorrido te ha fascinado, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Top Virales y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Cuéntanos en los comentarios: ¿conocías la trampa mortal de The Stride o algún otro río que hayamos pasado por alto? Tu opinión ayuda a que este canal siga creciendo. Gracias por acompañarnos una vez más. Mantente a salvo y nos vemos en el próximo video.